¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes como cada semana. Hoy en especial estamos de plácemes porque estamos Cristi Pulido, que es mi maestra y entrañable compañera. Buen día, Cristi. Hola, buen día Gladys, buen día a todos, bienvenidos. Gracias, Cristi. Y yo, Gladys Cerquera, hoy estamos en la serie 3 de 3. Es decir, es la última de las 3 series de relaciones interpersonales, recordándoles que la primera fue Mi madre y yo, en la cual se presentó qué importancia se tiene antes del nacimiento y durante el nacimiento entre la relación con la madre. Después presentaron Mi padre y yo, y ahí tiene que ver mucho con esta relación con el Dios, con Dios Padre y cómo me relaciono con Él, que tiene esta parte fundamental con el Padre. Y bueno, el día de hoy, que es la tercera, nos toca hablar de una parte muy importante, mis hermanos y yo. Entonces, mis hermanos y yo tiene esta trascendencia. Estamos partiendo de que la relación de la madre es conmigo y la relación del padre conmigo es una relación diferente, ¿no? Y con respecto a la relación de los hermanos es una relación de iguales, o por lo menos que en un sistema familiar fungimos como iguales, aunque vamos a ver en el transcurso de la conferencia o de nuestra plática que no somos iguales. Sin embargo, es bien importante en la edad adulta esta relación que vamos teniendo desde que nacemos hasta que crecemos. De hecho, muchos de los estudios donde hablan de las etapas importantes de la vida, entre ellas alguien habla que son 8 etapas, pues las primeras 6 son con los hermanos. Entonces, por eso es como tan trascendental esta relación de hermanos y cómo ayuda en mi vida adulta esta formación y esto que compartimos, que es una relación de amor y de odio. Pero bueno, vamos a ir introduciéndonos en este largo camino de la relación entre mis hermanos y yo. ¿Tú qué nos puedes decir, Cristi, de mis hermanos y yo? Pues así es, Gladys. eh, Influyen tantas cosas en la relación de hermanos que, que vale la pena como ir tocando un poquito cada una de esas influencias. Y al mismo tiempo quisiera decir que de verdad de las relaciones más hermosas y más entrañables de la vida son la relación con los hermanos. Obviamente si tus relaciones son buenas, son sanas, son agradables, son amorosas, pueden pasar tantas cosas entre los hermanos que pueden ir dañando esa relación y la verdad, ¿en qué nos puede ayudar ahorita si ya están escuchando y ya la mayoría, bueno, pues todos somos adultos los que estamos escuchando y hablando de esta relación, a decir, bueno, pero si ya pasó todo eso, ¿qué puedo hacer ahora, no? Primero yo creo que es ver todo lo que nos influyó para llevarnos entre hermanos como nos llevamos. Y una de las cosas que influye mucho es el trato de los padres a cada uno de los hijos. Y lo primero que se nos puede venir es, ay, pero si nuestros papás siempre dijeron que a todos nos trataron igual y a todos nos dieron lo mismo, y no, o sea, pero la verdad es que aunque nuestros papás hayan tratado de hacer eso, pues la verdad es que a cada hijo se le trata diferente porque cada hijo es diferente, tiene personalidad diferente, tiene sensibilidad diferentes, les gustan diferentes cosas. Entonces, desde ahí los papás, aunque no se den cuenta, nos tratan diferente. También nos tratan diferente eh, por haber nacido el mayor o el más chiquito o el de en medio o entre la bola, cuando si son muchos, pues pueden ser hijos que sientan esa sensación de no ser vistos, de ser del montón, ¿no? Entonces, ese orden de nacimiento, ese número de hermanos que somos, no es lo mismo que haya sido tú una familia de dos hermanos, de dos hijos, o una familia de 9, de 10, como se acostumbraba mucho antes, aunque todavía habrá, ¿no?
familias de tantos hijos. Entonces, todo esto, el orden de nacimiento, el cómo nos tratan, porque además los papás también sienten una cercanía más con unos que con otros, porque sus caracteres son parecidos, pueden ser más accesibles unos hijos que otros. Entonces, todo eso los hijos van como absorbiendo y lo van, no, bueno, sí, imitando, pero al mismo tiempo, al percibir esas diferencias que ustedes creen papás, nosotros papás, ahora que yo también soy mamá, fui hermana, pero ahora también soy mamá y soy abuela. Entonces, ¿cómo se va dando uno cuenta de la forma tan distinta que llevamos la relación con ellos, ¿no? Ahora con los nietos. También las experiencias que vive cada uno de los hermanos fuera de su casa, aunque sean pequeñitos, pues que se va a lo mejor alguno a dormir a casa de los abuelos más que los otros, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Gladys? Tantos ejemplos que podemos tener, ¿verdad? De todas estas cosas que han pasado, ¿no? En nuestra vida familiar. Claro, yo quiero retomar justo estos 3 puntos que son bien importantes. El primero que dijiste es el trato de los padres hacia nosotros. El otro es el orden de nacimiento, en qué posición nací. Y el otro que también es muy importante es qué experimenté yo fuera de la familia. No, yo tengo un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes. Yo tengo a alguien que conozco muy de cerca y tenía un hermano muy querido y salieron, ¿no? Salieron a jugar fuera de casa y desafortunadamente el hermano menor tiene un accidente y fallece. Entonces es una situación muy trágica entre hermanos, que fue una experiencia fuera, digamos, de la casa, pero ¿cómo tuvo que ver todo esto que mencionas del trato de los padres a ese evento, al hijo, y el orden del hijo? Porque el que quedó vivo era mayor que el más pequeño. Entonces, imagínense esa experiencia donde yo, como hija mayor o hijo mayor, soy responsable de alguien que es menor que yo y además sucede esta desafortunada desgracia. Entonces, esta persona crece con una gran culpa, con un deseo de desaparecer, de morir, y ese evento lo llevó a desarrollar un tipo de adicción, ¿no? Y como todos sabemos que las adicciones tienen que ver con ese deseo de lastimarme yo, de morirme incluso, ¿no? Pero no lo hago tan directamente, sino poco a poco, ¿no? Porque hay que sufrir, ¿no? Entonces, ahí estamos relacionando estas 3 cosas que tú mencionaste. Como era el mayor, se sentía responsable. Pero también es qué pasó con los padres, ¿no? Cómo los padres vivieron ese evento con él. Entonces, eso es muy importante. Si lo hicieron ver como, tú eras el responsable, y de ahí surge un tema muy importante, y sí vale la pena mencionar. A veces en la familia, los hermanos asumen responsabilidades que no les tocan, ¿no? O los papás les damos a los hijos responsabilidades que no les tocan. Y a veces como que no es tan claro. Entonces, en este enlace de estos 3 puntos de los que tú hablas, vemos claramente cómo influye todo eso, ¿no? Cómo influye el trato de los padres, la posición del hijo y esa experiencia vivida fuera de la familia. Entonces, pero además se mezcla todo este juego de responsabilidades no claras, porque si lo podemos ver es un accidente, fue un accidente. Y por supuesto, el menos responsable era el hijo mayor. Entonces, este juego de papeles mal establecidos en la familia y en los hermanos, desde ahorita estamos viendo que marcan la personalidad en la edad adulta por esa relación que, como bien dijiste, Cristi, es una relación que puede ser extraordinaria, maravillosa, de mucho amor, pero también de muchos momentos difíciles, de momentos críticos. Entonces, ese es un ejemplo con el que queríamos compartir y empezar a sentir
¿qué tan importante es ser hermano? ¿En qué posición? ¿Y qué pasa con la relación y de los tratos de los padres en la familia? También, Fíjate, perdón, no, sigue. el otro tema que me gustó mucho del que hablaste es de estos hijos que son incapaces de ser vulnerables, ¿no? O que no pueden ser vulnerables también por la posición en la que están. Entonces, todos estos temas y estas relaciones son muy importantes. Pero sí, Cristi, ¿qué nos querías comentar? Gracias. Que estás tocando un tema importantísimo al hablar de la desaparición trágica de este hermanito, porque muchas cosas se mueven con una situación así como la muerte de un hermano, que puede ser así como tú nos lo planteaste, pero puede ser también un hermanito que venía en camino y murió antes de nacer. Y todas esas cosas, tocaste un punto importante cuando dices, bueno, y la reacción de los papás ante esa muerte, ¿no? En muchas ocasiones, una vez que muere ese hijo, y esto pasa mucho más cuando los niños son que vienen todavía en camino y que antes del nacimiento mueren o en el momento del nacimiento, es muy frecuente que los papás cierren el capítulo como si no hubiera existido. Y ni se vuelve a hablar de ese bebé que venía en camino, se los explican de alguna manera a los hijos y no se vuelve a hablar de ese hermanito. Y esto provoca una dinámica muy especial en las familias, porque fíjate, el funcionamiento sistémico de una familia, como en muchos sistemas, como en la mayor parte de los sistemas, cuando falta algo que no está funcionando en el sistema, se tiende a reemplazar. Y en las familias pasa lo mismo. Es algo inconsciente, es algo muy profundo, pero entonces los hijos que quedan empiezan a jugar a forma de reemplazar. Bueno, no digo jugar como un juego, ¿no? Como algo divertido, sino más bien empiezan a desarrollar cosas como reemplazando al hijo perdido, al hermano perdido. Entonces empiezan a tener una doble responsabilidad en casa, porque tratan de estar ocupando de alguna manera ese vacío que quedó. Y eso, cuando lo descubres, es un cambio impresionante, pero ¿cuántas familias y cuántos hermanos han pasado su vida completa? O sea, ya son setentones, ochentones, y no se dieron cuenta, nadie pudo ayudarlos a darse cuenta que ese reemplazo que se hizo en la familia, porque un hermano no fue tomado en cuenta porque murió, ¿no? O fíjense, un hermano puede ser de que papá o mamá tengan otros hijos que no son del mismo papá y mamá, que nada más sean de papá o de mamá, o que papá o mamá tengan una familia extra sin ser mencionada. Entonces, esos hijos que son hermanos de los que están ahí reunidos, sienten, es una experiencia muy interna, muy espiritual, también psicológica, de esa sensación de que no están tomados en cuenta todos los hermanos. Fíjate todo lo que se puede generar simplemente con ignorar a uno de los hermanos porque murió o porque no es hijo de mi esposo o hijo de mi esposa. Todo eso que dice uno, pero ¿cómo va uno a explicar? Bueno, pues llega un momento en que es importante tocarlo a todos los hijos. ¿Qué Claro, opinas de eso, Gladys? me gusta mucho esto que estás diciendo, Cristi, porque justo esos reemplazos se pueden sustituir con adicciones, porque en ese tratar de encontrar
cuál es la posición o mi posición, que no está clara porque hay un espacio que está no mencionado, que sabemos que existe, es importante, pero nadie lo ha tocado. Entonces crea, como bien dices, esta falta de incluso de conexión y de autenticidad de la persona. Porque ¿cómo puedo ser yo si estoy intentando cubrir un hueco que no sé ni qué es? El hueco de no sé quién, ¿no? Es este vacío del cual soy parte porque soy un sistema, pero ¿qué tan importante es cuando no se aclaran estas pérdidas? Acabas de dar un punto muy, muy importante. Y eso yo lo tengo en experiencia. Yo nací en una familia donde uno de mis hermanos murió cuando yo era muy pequeña, tenía 3 años. Y como bien lo dijiste, nunca se habló. Es decir, yo sabía que había un difunto importante, pero nunca se habló. Fue un tema que se guardó por mucho tiempo. Entonces imagínate, como tú dijiste, yo fui la menor de 7, pero después ya éramos 6. Entonces yo seguía pensando, somos 7 o somos 6. Y en la edad adulta eso se refleja, como bien dijiste, con tratar de cubrir, tratar de hacer feliz a la familia, porque yo veía muchísima tristeza y era esa carencia no hablada. Y algo bien importante que hemos aprendido en el centro y en todos los talleres es aquello que no se conoce no se puede sanar, no se puede tocar, no se puede resolver. Entonces, el punto número 1 es hay que conocer lo que pasa para poderlo resolver. Entonces, este tema que estás diciendo es fundamental y muchos seguramente de los que nos están escuchando pueden entender esa relación con hermanos y estas adicciones que a veces no entendemos de dónde surgen, que son muchas fuentes, no estamos diciendo que es a través de esta, pero una de ellas puede ser esta, puede ser una pérdida mal vivida o un hueco no sanado adecuadamente. Entonces, sí Sí, es un tema muy importante, Cristi. qué bueno que tocas lo de esta conexión de los vacíos que los llenas y que no sabes ni, como tú dices, no sabes ni qué estás llenando ni cómo, pero los tratas de llenar inconscientemente y ahí están las adicciones. Y a propósito de las adicciones, tenemos un libro hermosísimo sobre las adicciones que se llama Libre de Adicciones y que lo están mostrando ahorita en la pantalla. Es un libro escrito por nuestras fundadoras del Centro de Oración y la verdad que puede ayudarnos mucho y puede ser un libro de consulta siempre para entender de verdad qué es lo que pasa en nosotros cuando al tener algo que no conocemos, como tú bien dices, que no lo sabes, que no lo conoces bien, que no lo hablas, que no lo expresas, que no lo lloras muchas veces. Entonces, ahí está el caldito, eh, pero bien, bien hecho para que se gesten las adicciones y las personalidades adictivas, ¿no? Este libro de eso nos habla. Entonces les invitamos a que lo compren, a que lo lean, porque nos va a dar siempre muchísimos bases para todas estas pláticas que estamos teniendo con ustedes y para todos los cursos que nosotros damos. ¿Sí? Claro, y además este libro nos gusta mucho porque no, a veces es muy fácil hablar de las adicciones cuando lo vemos en otros. Ah, es adicto o adicta al alcohol o a la droga o a sustancias, pero este libro nos gusta porque habla de que hay muchas adicciones y si lo vemos de manera detallada, incluso podemos detectar algunas en nosotros, ¿no? Pueden ser adicciones a relaciones que no nos están ayudando mucho, adicciones al trabajo, adicciones al ejercicio, incluso a cosas que pensamos que son positivas, pero si son adicciones es algo en el que hay que trabajar porque hay que resolver. Nos está hablando de justo esto que mencionas, de que hay un hueco que estoy queriendo suplir. ¿Con qué? Con muchas cosas. Entonces, esa parte de las adicciones, los invitamos a que adquieran el libro, ahí está la información, se puede obtener por WhatsApp, entonces
es uno de los grandes aportaciones, como bien dices, del centro de oración. Qué curioso, Gladys, que seamos nosotras dos las que estemos compartiendo este tema y teniendo esa misma historia. Yo también perdí un hermano, una hermana. Ella murió al nacer y también, o sea, en carne propia, hasta que ahora, ya de grandes, mis dos hermanos y yo, éramos cuatro, somos cuatro, hasta en eso, fíjate. ¿Cuántos años pasé yo diciendo que éramos tres? Y la verdad es que nunca tomaba yo en cuenta a mi hermana mayor que murió al nacer. La verdad es que somos cuatro, yo soy la tercera de cuatro, y hasta que lo hemos hablado mucho, mis hermanos y yo ahora, en nuestra vejez de los tres, setentones ya, los tres, podemos hablar de esa hermana y hablar de lo que nos pasó a cada uno. Yo, por ejemplo, yo sustituí, ella era mujer, luego tuve un hermano hombre y luego yo, entonces yo sustituyo por género a esa hermana. Y también la sustituyo, bueno, pues porque no estaba y había que hacer, ¿no? Cosas, obviamente sin darme cuenta. Y fíjense otro punto importante que también afectó mucho mi desarrollo y mi relación con mis hermanos, fue que mis padres decidieron ponerme el nombre que le iban a poner a mi hermana, si era mujer. En ese entonces, obviamente, no se sabía hasta que nacía el bebé si era niño o niña, pero ellos ya tenían pensado, sobre todo mi mamá, que si era mujer le iba a poner María Cristina, como me llamo yo. Entonces eso también fue hasta que yo, como bien dices, lo toqué, lo descubrí en este tipo de cursos, que pude pues hablar hasta de, pues tener hasta el nombre de que le iban a poner a mi hermana, hazme favor. Entonces, ¿cómo es importante de veras darle ese tiempo, aunque digas, es que ya pasó tanto tiempo? ¿Saben qué? De hecho, les queremos como compartir también en un momento dado en esta plática de qué podemos hacer, ¿no? Ahorita estamos como planteando qué están pasando, qué nos pasó o qué seguimos viviendo como consecuencia a esas cosas. Pero luego también les vamos a dar algunos tips de que sí se puede, aunque ya seamos grandes, o ustedes, muchas veces, muchos de ustedes son jóvenes y nos están escuchando, adolescentes, tienen hijos adolescentes. Y entonces también podemos dirigir a nuestros hijos de una manera más sana, ¿no? Cuidando esa hermandad de tus hijos, ¿no? Fíjense, otra cosa que es muy importante y que también va a que dejar huella y en la relación de hermanos es el nivel de consolidación que tienen los papás en ese momento en que tú naces. Si están muy bien avenidos, si ya estaban incluso pensando, nada más tengo este bebé y me separo, ¿no? Si tienen problemas muy serios ya de relación, de que incluso uno de los papás ya tiene otra pareja y hay situaciones de infidelidad, entonces ya hay una desintegración familiar o naces en un momento en el que tu familia tiene muchas carencias económicas o emocionales, no hay recursos para guiar, para educar, para proteger a los hijos, ¿no? O hay enfermedades, ¿no? Entre ellos un hermanito enfermo, un hermanito con otro tipo de capacidades. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo a través de la forma en que los papás se relacionan con ese niño especial, hacen que los hermanos también empiecen a sentir, este niño es diferente, este hermano es diferente, y lo pueden vivir con vergüenza, con pena, con miedo incluso a que a ti te pase lo que le pasó a tu hermano, porque como que no acabas de entender por qué tu hermano es así. Entonces tú puedes hasta tener temor de que a ti de repente
seas como tu hermano, el que no tiene la capacidad de caminar o de que no piensa bien, que no puede hablar, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo eso forma parte. ¿Y qué pasa en los hermanos? Fíjense, la reacción es muy importante. Se protegen unos a otros de este tipo de cosas, tanto de la falta de consolidación matrimonial o ya que hay una desintegración o muchas carencias o enfermedades, los hermanos se, se, como que se aglutinan, hacen un frente común. No saben por qué, pero son hermanos que se defienden más que otros hermanos de otras familias. Pero en realidad lo que los aglutina es esa sensación que se está desintegrando de alguna manera su familia, o por las carencias, o por la enfermedad, o porque los papás ya andan pésimo llevándose. Entonces los hermanos se acercan. ¿Qué Sí, piensas de esto, Gladys? me llama mucho la atención esto que dices, porque justo eso sucede, ¿no? Es decir, además de lo que pueden sentir, que tú dices, bueno, yo tendría el mismo problema, ¿no? Y estos sentimientos de vergüenza, también surgen sentimientos de culpa, ¿no? Yo estoy bien y él no Claro, está bien o ella no está bien. claro. Y ahí estamos hablando de una situación que ya es difícil. Y también esto que hablas de los bloques o equipos que se hacen, imagínense lo que nos pasa, hacemos equipos contra algo, pero en ese mismo proceso estamos en nuestro encuentro o reafirmando mi propia personalidad. Entonces, este juego de formar equipos, de hacer equipo, a veces hacemos equipo contra los papás o a veces contra otro hermano, ¿no? Y eso genera una dinámica diferente, pero también estamos hablando de que hay un proceso de rivalidad de alguna manera también, ¿no? Todas estas relaciones fraternas, por naturaleza, son ambivalentes. Es decir, hay una mezcla en donde te amo y te odio, ¿no? Y esta rivalidad suele surgir de manera espontánea, de hecho, entre los niños. Ahora, entre hermanos, que estamos gestando o viviendo todo un proceso histórico hasta nuestra edad joven, de la niñez a la edad adulta, por supuesto, habla de a veces sentimientos de celos que son importantes entre hermanos, porque estamos en esa lucha de quién es mejor con mamá, quién ve más mamá o papá, ¿no? Que esa parte es muy importante y en esa lucha de buscar mi posición también está, quiero mucho a la persona que tengo al lado, ¿no? Al que es mi hermano, pero yo necesito como consolidar esa parte que también es fundamental y toda esta lucha en esa edad de jóvenes, de hermanos, vamos a ver que repercute mucho en cómo me voy a relacionar de manera adulta con los que son iguales, ¿no? De forma profesional. Y ahí los invitamos a reflexionar cómo me relaciono yo en mi trabajo con mis colegas o con la gente, ¿no? ¿Cómo me relaciono con la gente del mismo género? Tiene que ver cómo me relacioné yo también, cómo pude negociar, cómo pude ganar, cómo pude perder, ¿no? En este proceso de ubicarme y de encontrar mi posición en la familia, eso marca mucho esta posición y esta lucha. Entonces, ¿qué me pasa a mí con mi trabajo, con mis colegas o con la gente con la que yo colaboro, ¿no? ¿Cómo me relaciono? ¿En desventaja, en lucha, o me doy por perdida, o siempre estoy tratando de rescatar a alguien? Va muy relacionado esto que yo viví en mi etapa de hermano con mis hermanos, con toda esta codependencia también. Ahí también se va gestando esta codependencia que se puede agudizar y tiene que ver con lo que yo viví afuera de la familia, cómo lo viví y cómo lo llevé a mi familia, ¿no? De repente vemos hermanos tomando actitudes de papás y de mamá con los hermanos menores. Y eso es muy delicado porque a veces no es tan claro que no es bueno, ¿no? Por ejemplo, en mi casa yo tuve 3 hermanas que eran como 2 hermanas y mi mamá. Y yo estaba feliz, yo decía, yo tengo 3 mamás, soy una mujer afortunada. 3 mamás es no tener ninguna mamá. Y a mí me llevó un proceso largo de cursos y talleres en el centro hasta que entendí por qué hay esta contradicción en mis relaciones. Porque yo no había entendido que adoro a mis hermanas, mi mamá es una mujer extraordinaria, pero hubo un periodo donde no tenía mamá porque 3
y nada es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que hay que estar muy pendientes de estas relaciones entre hermanos, cómo las vivimos, porque hay procesos que pudieran no ser claros, incluso que pensamos que son benéficos, pero no lo es. No hay nada mejor que la claridad, ¿no? Y también si yo soy padre, asumo mi responsabilidad. El dinero tiene que ver con los padres, no con los hijos, ¿no? Ayúdame a cambiar de casa, vamos a salir adelante. Es decir, a veces mucho de eso hacemos pensando que voy a ayudar a mi hijo o hija para que se sienta más empoderado, que bueno, esa palabra no me gusta mucho, pero que se sienta como que vea cómo se gana el dinero. Sí, eso es muy importante, enseñar esa responsabilidad, pero no pasándole la mía, ¿no? No hacerlo responsable de los pagos de su escuela y estas cosas que generan mucha desconcierto en los jóvenes y mucha humillación o mucha vergüenza, y porque es innecesaria, porque no le toca al niño o al hijo decidir. Es decir, yo decido, mis finanzas me permiten esta escuela, sí, no me lo permiten, no, pero no es como culpa del hijo, ni poner a cargar al hijo para que decida algo que me toca a mí. Entonces, por eso es muy importante cuando somos hermanos jóvenes, cómo vivimos estos procesos, esta rivalidad, estos bloques donde nos defendemos, y muchos de ustedes han de recordar pasajes difíciles que su hermano o hermana les ayudó, ¿no? Y recuerdan, yo escucho a mis hermanos hablando de eso siempre, cada Navidad. Mis hermanos ya son muy grandes. Y, ¿te acuerdas cuando jugábamos a las canicas? Es decir, ¿cómo llevan eso a la edad adulta? ¿No? Entonces, ese es un tema muy importante. Casos tan frecuentes, desgraciadamente tan frecuentes, cuando uno de los hermanos, hermana o hermano, tienen que ayudar al padre que se queda porque el otro murió o se fue de su casa. Y entonces eso que dices, Gladys, empiezan a asumir muchos roles de papá o de mamá que son demasiado pesados, demasiado fuertes para ese hermano, porque tiene que abandonar su hermandad para convertirse en el papá o la mamá, ¿no? Y en el compañero del que queda, ¿no? Compañero pues, de esos esfuerzos de papá o de mamá y sacar adelante a los demás hermanos. Y entonces ese tener que abandonar ser hermano, que además no se dan cuenta que están abandonando lo que están dejando de ser hermanos para convertirse en un papacito o en una mamacita, ¿no? Entre comillas, que tiene que poner el orden, ser autoridad, enojarse, ver que ya llegaron, que no llegaron, el castigo, luchar para ganar dinero, para ayudar al que quedó, ¿no? Al papá o a la mamá que quedó para sacar adelante a los hermanos. Esas son cosas tremendas. Y eso que decías, Gladys, de el celo, la ambivalencia, la rivalidad entre hermanos, no puede dejar de existir porque en el fondo, siempre vamos a estar peleando por ganarnos el amor de nuestros papás. Eso es lo que más nos importa fíjense, a los seres humanos, a los hermanos, hermanas. Tener la seguridad de que mi mamá y mi papá me siguen amando, aunque anden por ahí otros 4 o 5 hermanos míos que amo con locura, pero al mismo tiempo, pues son mis rivales porque yo siento que no me van a amar mis papás ya igual, habiendo tantos. Yo tengo muy claro ahora que tengo nietos, por ejemplo, que de decirles cuando veo esa rivalidad, por mi amor, fíjense, el amor mío de abuela con ellos. Y tengo muy claro que la manera en que yo les he platicado de esto es decirles, ¿saben qué pasa cuando tú amas a alguien? Y se me quedan viendo, ¿no? Bueno, pues el amor, en vez de hacerse chiquito, se hace más grande, o sea, tu corazón crece. Entonces, cuando tienes a otro hijo o a otro nieto, en vez de dejar de querer al que ya estaba,
tu corazón crece más y amas más a los 2 o a los 3 o a los 5 que tengas. Yo siento que eso, si a mí me lo hubieran dicho de pequeña, no hubiera yo luchado tanto por hacerme ver en mis papás, ¿no? Porque de verdad, o sea, los niños que somos pequeñitos, bueno, cuando mi hija nació, déjenme contarles, nace mi primer hija y luego a los 3 años nace la otra hija. Cuando yo llego a casa con la bebé nueva, mi primer hija, la mayor, me dice, ¿ahora sí me vas a poder bañar? Bueno, yo venía de cesárea, o sea, porque mis 2 hijas fueron cesárea. Entonces, bueno, le dije, claro que sí. Yo dije, a ver cómo le hago, pero la tengo que bañar. Bueno, pues para secarle y todo, se subió ella, no, yo no la cargué al water para poderla tener a mi altura y entonces ya secarla y todo. Y cuando la estaba yo secando, se me quedó viendo y me dijo, oye, mamá, ella tenía 3 añitos cuando nació su hermana. Me dice, oye, mamá, acuérdate que yo sigo siendo tu hija. Vean nada más la preocupación que tenía ella de que había sido además reina 3 años y además reina de mis papás porque era la primer nieta. La preocupación, el dolor, yo creo, también, que tenía de haber sido desbancada y de que yo ya no la fuera a querer igual. Esa es la lucha, Gladys, que vivimos y es por eso el celo, la rivalidad, la competencia, de ya no ser lo mismo, de no ser amados lo mismo por nuestros padres. ¿Cómo ves? Claro, no, es un tema que me gusta también porque hablas de tres cosas que me gustan, ¿no? La parte de la rivalidad la expresamos porque hay una compatibilidad de caracteres, somos distintos, eso nos hace únicos. Entonces, por supuesto, yo tengo rivalidad porque no me gusta o no soy igual que la otra persona, va a haber diferencias. Incluso aquí la idea es invitarlos a pensar que a veces esta lucha no necesariamente es negativo, sino es un proceso necesario para que a mí me ayude a identificar y posicionarme, es decir, no es que nadie debe de pelearse, no debe de haber nada de estas discrepancias entre hermanos, no, es parte del proceso de los hermanos, es De parte de crecimiento. mostrar mi identidad, claro. Entonces hay como varios factores de rivalidad. Una, que tenemos diferentes caracteres. Otra, porque hay problemas en la familia y entonces cada quien adquiere una posición, ¿no? La posición y lo que yo quiero. Y por supuesto lo que ya mencionaste, y es cierto, los celos por los padres, ¿no? Por los celos porque llegó un nuevo hermanito. Y dijiste algo que es bien importante. En general, no sé si en todas las familias, pero en muchas, a los hijos se les trata como, no se les dice nada, no se les dice ni te sigo queriendo, ya llegó tu hermano, pero tú eres tan importante, te sigo amando. Entonces, pareciera que eso es muy simple y que no necesitamos decirlo, pero necesitamos decir tantas cosas. Y esas cosas importantes, o sea, mencionar las cosas por su nombre, nombrarlas y comentar lo que pasa. Murió tu hermanito, es un accidente trágico, nació tu hermanito, tu hermanita, ¿no? Es decir, todas esas cosas que no decimos, si alguien está por ahí y tiene hijos, pues sería una buena reflexión, empezar a tratar a los hijos como seres pensantes, ¿no? Que valen mucho, que requieren de información para consolidar esa parte de ser digno y de ser valorado. Entonces, ese es un punto muy importante. Fíjate que cuando estás atento, cuando los padres están atentos de los pleitos de los hijos, aquí hay algo muy importante que tenemos que saber. Yo ya demasiado tarde, pero muchos de ustedes que están ahí escuchando están a tiempo. Hay que estar atentos a los pleitos de los hermanos que son inevitables, ¿no? Pero de una manera muy especial,
no es meterse y irse del lado de alguno de los hermanos porque, bueno, tú consideras que el otro le metió el pie y pues por eso se abrió la frente. Es importante estar ahí, estar presente, sin tomar ninguna preferencia de ninguno de los dos, pero hacerlos ver y hacerlos llegar a un acuerdo, me doy cuenta que la regué, o lo que haya sido de parte de cada uno de ellos, y saber arreglar sus asuntos, aunque sabemos que en el fondo pues es esa rivalidad, ¿no?, que tienen por nosotros, por los papás, pero sí hacerlos llegar a que el conflicto que siempre vamos a tener en la vida, el conflicto con los demás, hasta con nosotros mismos, el conflicto se arregla hablando, se arregla pensándolo, se arregla meditándolo, se arregla muchas veces orando. Cuando el enojo es tan fuerte, porque algo pasó en ese pleito, que fíjense, muchos de esos pleitos, si se quedan así, sin ser arreglados, hablados, con mamá o papá que los puedan ayudar, son, son resentimientos que se quedan hasta en los adultos, hasta que eres grande y no sabes por qué, te sigues sin poderte llevar con ese hermano, con esa hermana. Entonces, qué importante es saber ayudar a nuestros hijos a arreglar los conflictos de una manera sana, de una manera prudente, ¿no? Inteligente, pero también amorosa. Eso es muy, muy importante. Claro. Sin tomar partido. Aunque tú te estés dando cuenta que el Pedrito fue el que echó a perder esto, no te puedes ir del lado de él o del otro lado, ¿no? Sino más bien, a ver, ¿qué pasó? Y tratar de que se tranquilicen, que hablen. Otra cosa que nos puede también dar al traste como hermanos es, pídanse perdón. Miren nada más cómo se quedaron ustedes dos. A ver, o sea, cuando nosotros hemos experimentado que después de sentirte tan enojada, tan enojado, puedes ya perdonar a la persona o pedir perdón. Espérame, te tienes que tranquilizar, tienes que pensarlo, tiene que entrar otra vez la cordura en ti. Y muchas veces es después que tú puedes tener de verdad, ¿no? De corazón, oye, discúlpame, la regué, me pasó a mí esto, ¿no? ¿Cómo ves, Gladys? Me gusta esto que dices porque incluso esto que comentas de cómo repercute en la edad adulta, se han hecho muchos estudios de qué pasa con los hermanos que mantuvieron una mala relación durante su infancia o durante su niñez, ¿no? Hubo un estudio en la Universidad de Harvard donde hicieron esta investigación y descubrieron que estos hermanos que no tuvieron una buena relación en la niñez y siguieron así hasta la edad adulta, tienen mayor riesgo de sufrir depresión que la persona que tuvo este proceso, lo sanó y lo llevó. Y también esto que dices de cómo tratar de manera amorosa eso que nos sucede, ¿no? Entonces, eso nos hace recordar, ¿no? Y tú me ayudarás con esto, Cristi, de este taller que primero que vamos a abrir en próximas fechas, y antes que nada, pues queremos agradecer porque tuvimos que abrirlo 2 veces ya que la lista de espera fue lo suficientemente larga para no esperarnos hasta el otro año para dar el taller, sino es un taller que nos han solicitado y les agradecemos por la confianza, ¿no? Del taller de enfoque bioespiritual, la sabiduría de mi cuerpo, que iniciamos el 28 de septiembre y que tiene que ver con esto que tú mencionas, esta parte de atender esa desconexión que yo tuve, ¿no? Y este taller me permite atender esas partes que no lo hice de manera prudente o adecuada en ese momento, pero sin embargo siguen ahí y forman parte de mi historia corporal y son las que de repente salen
y entonces yo estoy sobreactuando o sobreviviendo o sobrellorando, porque eso no lo trabajé antes. Y bueno, este taller nos permite justo acercarnos a esa parte, ¿no?, que nos conecta con algo importante, algo que fue importante, fue parte de nuestra infancia, y entonces por eso queremos invitarlos al taller, ¿no? Cristi, ¿qué nos quieres decir del taller? Bueno, pues muy entusiasmada por volver a compartir este taller que es hermoso, que nos da tantos recursos precisamente para estos conflictos que se quedaron abiertos, que se quedaron con mucho resentimiento entre hermanos, ahora que hablamos de los hermanos, pero bueno, es un recurso para cualquier conflicto que se haya quedado ahí inconcluso, abierto, dañado, ese dolor en el cuerpo y en el alma, en el espíritu, porque imagínense, o sea, yo incluso pienso ahora que ya estoy llegando a una edad, bueno, ya llegué a la tercera edad, pienso qué importante es poder llegar y tener a tus hermanos junto, amándolos, compartiendo cosas, eh, y, y, y poder de verdad resolver muchas cosas que quedaron abiertas. Yo, por ejemplo, porque fíjense, no muchas veces ese es el que te quedaste lastimado porque algo te hizo tu hermano o tu hermana. Muchas veces te quedas lastimado porque tú fuiste el victimario. Tú fuiste el que le diste, pero sí duro, al hermano más chico porque le tenías mucho coraje, porque te había venido a desbancar y había habido más atención a él que a ti. Y entonces sí te quedas también con ese dolor de, híjole, fui bastante canalla con este hermano, con esta hermana, ¿no? Y cuando eso lo pasas, que fue mi caso, déjenme confesarles algo. Yo tenía mucho conflicto dentro de mi casa, tanto que lo llevé a mi escuela y yo era una de las que hacía bullying en mi escuela a mis otras amigas. Y no me di cuenta qué pasaba, o sea, yo disfrutaba mucho, era tremenda, disfrutaba mucho de hacerle bullying a otros niños, a otras niñas, porque eran niñas, mi escuela era de puras mujeres. Y fue hasta después, hasta ahora, día de grande, que también te das cuenta que te queda un dolor muy grande si tú fuiste el abusivo, la abusiva con otros niños tras ver un conflicto que no habías acabado de resolver en tu casa, porque quizá también veías que tus padres también usaban mucho la burla, la forma de tratarse ellos y tratarnos a nosotros, y entonces eso lo repetías en la escuela y lo sigues repitiendo de mayor si no dices alto, ¿qué me pasa? ¿No? ¿A cuántos he dañado por esta manera de defenderme, de sacar mi enojo, mi agresión? Aguas con eso. También pudimos haber sido los que lastimamos, no nada más a los que lastimaron. Claro. ¿Sí? No, qué buen punto, Cristi, porque sí, estamos muy del lado de, el pobre niño, el menor o el mayor, el que asumió estos roles, pero están todos, ¿no? Está el que para defenderse, ¿no? Para salir de eso que tampoco sabía cómo manejar, pues fue el más aguerrido, el más violento, ¿no? Que llamó la atención de otra manera. Entonces, sí, esto es muy importante lo que estás mencionando. También nos gustaría compartir con ustedes, pues, algunas de las actitudes que los padres pudieran tener ante ciertos pleitos, ¿no? Que pudiera ser, algunos ya los comentaste tú, Cristi, que es dejar que los niños arreglen, tener la confianza de que ellos pueden arreglar sus problemas solos, ¿no? Que no están siempre, obviamente no dejarlos al 100%, pero sí estar viendo qué está pasando con la opción de que ellos tengan esa habilidad de resolver ese conflicto.
también es que no meterse en sus peleas, ¿no? De alguna manera, ya que para los niños eso significa que tomas partido con alguien. Entonces, aquí la idea sería, no, o sea, respetar ese proceso, porque recordemos que ese proceso va a ser fundamental para cómo se van a relacionar en edad adulta cuando tengan otro tipo de conflictos con otras personas. Están ahí viendo cómo hacerlo. No meter... Ahí, ajá. No, sigue, perdón. No, está muy bien, Cristi, también no dejar que las cosas se pongan feas también. Es decir, Exacto, como, exacto. como ellos lo pueden resolver, yo me quito. No. O sea, si hay un límite, ¿no? Ni que Sí, se insulten, ni que se lastimen. Es decir, sí hay sí. reglas, sí hay límites. Aquí lo que hay que recordar es que estamos cuidando, ¿no? Nuestro papel es cuidar que no se dañen más, pero que aprendan este proceso importante. Entonces, eso nos gusta mucho que sí se tome en cuenta, ¿no? Y al intervenir, hay que dejar claro que no toleraremos cosas que son intolerables, ¿no? Como insultos, ¿no? Yo recuerdo mucho que mi padre hablaba mucho de, puedes defenderte, ¿eh? Pero nunca te metas con la integridad de nadie. Y para mí eso quedó como claro, es decir, yo puedo defenderme, puedo dar mi punto de vista, pero con la integridad de la gente no se mete uno ni de broma. Claro, ese era el límite de mi padre, cada quien debe de tener su propio límite, pero sí hay que dejarlos claros, ¿no? Ahí no había negociación. Entonces, Claro. eso es muy importante también tomarlo en cuenta. También es buen momento para enseñar valores como el respeto, ¿no? Es decir, Claro. yo puedo hacer esto sin pasar por el respeto de otra persona, ¿no? Entonces, y también hay consecuencias. Si yo falto a algo que ya fue acordado, sí hay una consecuencia. Y eso es muy educativo. A veces pensamos que las nuevas maneras de educar es dejar que el hijo haga lo que quiera. No, el límite es importante. Y todo eso determina la personalidad, mi personalidad y cómo me voy a relacionar en edad adulta, ¿no? ¿Tú qué querías comentar, Cristi? Bueno, que también es muy importante que nos preguntemos entonces, en este momento, tengamos la edad que tengamos, algunas preguntitas que nos van a ayudar a procesar esto que no se quedó totalmente procesado y sigue ahí dándonos guerra en nuestro interior. Muchas veces a lo mejor es esa sensación que ha pasado a alguno de ustedes muchas veces, que dices, ¿por qué no puedo ser feliz y estar en paz en mi vida? Si tengo esto, si como que repasas y dices, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me falta? Y muchas veces es un conflicto en tu infancia con tus hermanos. Entonces pregúntate, en este momento te puedes preguntar, ¿te la pasaste durante tu niñez peleando y discutiendo con alguno de tus hermanos o con todos? Pregúntate, ¿cómo fuiste tú? ¿Cómo estabas ahí entre tus hermanos? Si eran muchos, si eran poquitos. ¿Cómo fuiste? ¿Eras la peleonera, el peleonero que siempre andabas echando bronca y no llevándote con ninguno? O con alguno en especial, bueno, lo veías y ya nada más lo veías y te sacabas chispas. ¿Y cómo te hace sentir en este momento, hoy, aquí y ahora, acordarte de eso? Y quizá te ayude a decir, ay, pues con este hermano es con el que necesito llegar a un acuerdo, a una reconciliación de mi parte o de la de él, ¿no? Que nos ayude a encontrarnos, porque la verdad el amor de los hermanos, bueno, mi experiencia ha sido preciosa al final, no, de mi vida. Al principio era con mi hermano, con el que me llevaba nada más, y con mi hermana tuve problemas. Ahora que ya los tengo a los dos y que ya los tengo a los tres, porque mi hermana mayor ya forma parte de mi vida espiritual, es de veras algo maravilloso. Entonces tú pregúntate, a ver, ¿con quién tuve broncas? ¿Qué pasaba contigo después de que te echabas la bronca con el hermano? ¿Cómo te quedabas? Aunque hubieras ganado a lo mejor el pleito, ¿cómo te quedabas realmente tú?
después de otro pleito, otra discusión, ¿qué sentías dentro de ti? Y actualmente, ¿cómo es tu relación con ese hermano o con esos hermanos con los que te llevaste siempre a pleito, ¿no? ¿Qué consecuencias crees que te dejó en tu vida esa relación que existió entre tú y tus hermanos cuando eran niños? Repasa a cada uno de tus hermanos y siente cómo, fíjense ahí, el enfoque nos ayuda mucho, este curso que vamos a volver a repetir. ¿Cómo te sientes con este hermano? ¿Qué sientes en tu cuerpo cuando lo ves? O simplemente cuando te imaginas que lo vas a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con el otro? Y entonces vas a descubrir, ay, no, me encanta verlo, platicar con él. Hijo, pero hay uno que, mira, suficiente con que me salude. Y tan, ¿no? Entonces descubre a tus hermanos y de verdad reencuéntrate con ellos. Hasta chinita me pongo de imaginarme ese reencuentro cuando no lo has podido tener. Claro, claro. Ese darse cuenta del que hablábamos también. Y bueno, queremos también recordarles del libro del que les estamos hablando hoy, que es Libre de Adicciones. Los invitamos a que puedan comprarlo o adquirirlo. Para nosotros ha sido muy importante en todo este proceso de sanar nuestro desarrollo y entender muchas de las acciones que estamos teniendo que son un tipo de adicción que puedo resolver, porque también eso es muy importante, ¿no? No es nada más reconocer que a veces yo soy la hermana o la hermana víctima, sino también a veces soy la hermana que no trata bien al otro o a la otra, ¿no? Reconocer eso, ese es un gran, gran avance. Pero también algo que ayuda mucho es estar informados. Es decir, aparte de sentir, trabajar mi emoción, lo que sientes es leer, es entender qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en esa infancia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina eso que me sucede? Y trabajarlo de una manera, ¿no? Entonces, es todo integral, no es nada más la idea teórica, pero también la práctica, pero sobre todo sí hay que conocer. Incluso, esto me viene a la cabeza porque tomo una clase de alguien que se llama cultura física, y él dice, no es nada más hacer deporte, tienen que conocer su cuerpo, tienen que conocer cuando estén en el oxígeno. Entonces, todo eso tiene que ver con esto de invitarlos a esta literatura, ¿no? Que nos acerca al conocimiento de lo que gente que lo ha trabajado, lo ha experimentado, lo ha plasmado en un libro, y nosotros podemos acercarnos a ese conocimiento. Y también los invitamos a que por favor se suscriban en nuestro canal de YouTube, ¿no? Nos reunimos cada semana y estamos acercándonos a ustedes a través de estos temas que el Centro de Oración ya tiene muchos años de experiencia trabajando, y en lo personal y nosotras lo hemos experimentado, ¿no? Mucho de lo que conozco y reconozco de mis relaciones con mis hermanos y mis hermanas fue a través del Centro de Oración, y entender que sí, se crean heridas, ¿no? Hay heridas físicas, ¿no? Cuando la relación se basa en golpes, en gritos, en insultos, cuando hay abusos de cualquier tipo, abusos sexuales, ¿no? Repetidas veces, abusos entre hermanos, porque eso también pasa, ¿no? Y no es un tema que no queremos no mencionar, como nada más vamos a hablar de lo que se puede hablar, de todo esto se puede hablar y todo eso se debe de hablar, ¿no? También de las heridas emocionales que son cuando se viven desprecios o rechazos o apodos o autoritarismos o manipulación, es decir, todas esas van directo al espíritu, a la emoción, ¿no? Ejercicios de poder malentendidos, ¿no? Pero la idea es reconocerlos, porque así es como aprendemos a relacionarnos, ¿no? Con nuestros iguales en la parte de la sociedad, que justo eso es lo que hace la relación entre hermanos, son los que nos preparan a esta parte de las relaciones sociales. Y aunque no es el tema, porque obviamente sabemos que hay hijos únicos, ¿no? Yo he tenido la fortuna de conocer muchos jóvenes que son hijos únicos con un talento impresionante, una habilidad, unas mentes, ¿no? Muy activas,
con una parte emocional, con una sensibilidad muy intensificada, ¿no? Y también puede ser por este proceso de abrirme paso yo solo, de estar tan cerca de tanta información que me hace como desarrollar esa parte de mi cerebro, pero esta parte de la emoción, esta parte de la lucha, esta parte de la crítica, esta parte de luchar por un objetivo, por un juguete, eso también es importante y también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es decir, si hablamos de los hermanos, ¿y qué pasa cuando no hay hermanos? Ese también es un Exacto. tema que deberíamos de ver y voltear a ver y sentir, porque también se tienen heridas. Entonces yo en mi experiencia son gente sumamente brillante, talentosa y con una sensibilidad, ¿no? Es como, esa parte es ahí, también hay que atenderla, ¿no? ¿Tú qué quieres decir? Y fíjate que seguramente esos hijos únicos, sí, yo creo que hay un dolor grande por una parte de no disfrutar de tener hermanos, pero creo que los papás influyen mucho en eso que dices de que aunque sea hijo único, abrirles las puertas a salir con empeño, con motivación, con esa autoestima ni inflada, porque pueden, al hijo único, los papás tienden a inflar su ego para que se puedan adaptar. Entonces, pues de todo eso ellos tienen que aprender a luchar, ¿no? O los papás que, pues que lo crean como un adulto chiquitito, ¿no? Al hijo único. Y qué buen desempeño de los papás que han podido hacer que los hijos crezcan y se relacionen con sus hermanos, no de sangre, ¿no? Pero que tengan muchos amigos, que sean buenos compañeros, buenos, eh, sí, compañeros, pareja de otras personas, precisamente al no tener los hermanos, cómo los padres se pudieron, ¿no? Poner en los zapatos del hijo y darles todas estas alternativas, todas estas posibilidades. Pero si eres ese hijo único que sientes que se quedó como cucho, ¿no? Por no haber tenido hermanos, también es momento de tocarlo, de sentirlo y de poder trabajarlo y abrirte de verdad a lo que te ofrece el amigo, el compañero, ¿no? De vida, porque muchas veces hasta en eso te va a afectar no haber vivido una hermandad sana en tu pareja, en tu compañero de vida, ¿no? Entonces, nunca es tarde. Yo creo que es muy importante tener esas posibilidades abiertas ahora, tengas la edad que tengas. Y no sé, Gladys, si quieres decir algo más o los invitamos a hacer una oración para poner esta, este, este, pues esta experiencia de vida de ser hermanos, de haber tenido hermanos. ¿Cómo Claro, la ves? claro. Mira, a mí me gustaría, porque ahorita que estabas hablando de los hijos únicos y que nunca es tarde, me gustaría si les puedes recordar del taller de Quiero ser libre, ¿no? Ya con tus palabras y con tu, cuando iniciamos y lo que se puede trabajar, incluso siendo hijos únicos o no. Claro, claro, está abierto, está pues casi empezando, ¿no? El Quiero ser libre 2 es un taller muy importante para encontrar recursos precisamente, para encontrar formas de salir adelante de las cosas que te das cuenta que te faltaron, que te quedaste con esa sensación de, bueno, pues si ya no lo tuve, voy a tener que vivir con esto. No, 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 hay muchos recursos, muchas formas de trabajarlo ahora aquí en tu adolescencia, en tu juventud, o en tu adultez, o en tu tercera edad. Hay cosas maravillosas en este taller que nos pueden ofrecer, recuperarnos, sentirnos que de verdad de aquí en adelante el tiempo que nos quede, ya sea mucho, poquito,
regular, como sea, lo podamos vivir desde nuestra felicidad, de nuestra libertad. Y de Entonces los nuestro taller, invitamos. perdón, Cristi, de nuestro El taller taller es el taller de Quiero ser libre. y del enfoque, Ah, claro. A ver, tú, Gladys, bueno, de nuestro taller de enfoque que inicia el el 29 de 28. septiembre, el Ujú. 28 de septiembre, sí, el lunes 28 de septiembre, va a ser todos los lunes de 7 a 9 y es la primera parte, nuevamente el introductorio, dada su confianza y su insistencia en abrirlo, entonces para nosotros es un placer poder compartirlo nuevamente con ustedes. A mí me gustaría como reflexión, ¿no? Comentar, pues a lo largo de esta charla hemos como dicho algunas cosas que sentimos pueden ser importantes tenerlas presente y recordarlas para esto de las relaciones entre hermanos, ¿no? Ya sea si yo soy hermano o hermana o si yo tengo varios hijos, ¿no? Pues y esto sería como una claridad para todos, ¿no? Todos y cada uno de los miembros de la familia deben ser reconocidos, ¿no? Es decir, no porque eres el menor, el mayor, el del medio, porque siempre estamos poniéndole lugares a los hijos, ¿no? O poniéndonos nosotros, yo soy el san, yo soy el menor, es decir, no importa en qué posición estás, todos deben de ser reconocidos, ¿no? Todos los hijos tienen los mismos derechos, todos absolutamente, ¿no? Solo por ser hijos, solo por nacer, ¿no? Porque a veces se tiende que, como este hijo o hija tiene una adicción, lo tratamos distinto, ¿no? Lo tratamos como que no es inteligente y realmente ese es un grave error, ¿no? Para empezar es un grave error porque no es una relación de, es adicto, no es inteligente, no tiene nada que ver, pero además estamos mezclando la enfermedad con la persona y aquí todos los hijos tienen todos los derechos, todos son valiosos y todos son dignos. Eso es en pocas palabras lo que queremos decir. Tratarlos como hijos, ¿no? No como la pareja que no tengo, el esposo que se fue, la esposa que tampoco tengo, entonces subimos a los hijos a cosas que no les tocan, son hijos. Y los hijos, si están escuchando, también defenderse en eso, soy tu hijo o tu hija, estoy aquí, ¿no? A mí esa parte no me toca ni me corresponde, eso es lo más sano que podemos hacer, ¿no? Y también los hijos pueden comprender, ¿no? Hablar claramente. Los temas así, entre más claros y sencillos es mejor, ¿no? Entonces es muy importante lo que queremos comentar. Las relaciones laborales son fundamentales, cómo fue mi relación como hijo. Entonces, y si no, observen cómo se relacionen, ¿no? Estamos rescatando al que nunca llega o yo soy la que quiero que me hagan todo. Entonces, pero eso, ¿cómo fue mi relación en la infancia, no? Ayuda a afirmarnos la identidad, es decir, esta lucha, estas vicisitudes, estos problemas que estamos teniendo, estos conflictos, son naturales, son necesarios y bien llevados son hasta sanos, ¿no? Entonces, recordemos que una buena relación como hermanos en mi edad adulta me va a evitar depresiones, me va a permitir defenderme bien, saber poner límites y quitarme cuando no tenga que quedarme, ¿no? Reconocer la existencia de otros hermanos, estén o no estén, reconocerlos, ¿no? Ahí estuvo mi hermano Quito, ¿no? Éramos 7, ahora somos 6, pero reconocer esa persona que a lo mejor por alguna razón ya no está, ¿no? Entonces, no sé, esas son como algunas de las reflexiones que queremos compartir con ustedes y no sé, Cristi, ¿quisieras apoyar con alguna otra o pasamos a Pues la yo otra? nada más, me nace un amor muy grande, con más conciencia del amor que les tengo a mis hermanos y del amor que siento que ellos me tienen a mí, y que si pueden, se topan con esta grabación que estamos haciendo hoy tú y yo, Gladys, bueno, pues que escuchen que los amo mucho, que estoy muy agradecida de Dios de habérmelos dado a los 3, a mi hermana, la que murió al nacer, pero que abrió el camino,
y que aunque haya vivido el tiempo que vivió, tuvo razón, tuvo intención y tuvo una meta que cumplir en este mundo, ¿no? Qué bonito eso Amemos, que dices. Qué bonito. amemos amemos a nuestros hermanos que se fueron cuando se fueron, ¿no? Aunque hayan vivido poquito, ¿no? Mandémosle desde aquí mucho amor a esos hermanos y no nos sintamos culpables por haberse ido antes, ¿no? Qué bello, Cristi. Me uno contigo con ese agradecimiento y gratitud. Yo también me considero una mujer sumamente afortunada con mis hermanos. Nosotros ya somos huérfanos de padre y madre y justo algo que decíamos era que esto trasciende muertes de los padres, trasciende parejas. Es decir, mi relación de hermanos, ¿qué puedo decirles? Me siento muy afortunada con ellos. Somos, ¿no? Éramos 7, ahora somos 6, pero seguimos en esta trayectoria de vida y la verdad es que las invito a que reflexionen sobre esto. Yo sé que hay relaciones difíciles, hay relaciones que no están resueltas con los hermanos. Ojalá se pueda tener la oportunidad de sanar esa parte, por lo menos en mí, porque eso me ayuda a ser mejor persona conmigo misma. Y ojalá, si se pudiera de paso, resolver eso que no se ha resuelto con alguno de los miembros de los hermanos sería extraordinario, pero también sabemos que ese es un proceso y eso está abierto a que cada persona quiera o pueda, ¿no? Y está en todo su derecho también, ¿no? Eso es respetable. Y bueno, los Y hermanos, a los claro, papás, los Gladys, papás, ¿no? Que nos han escuchado, que no se sientan culpables si no intervinieron tan sanamente como podíamos haber intervenido para que los hijos se llevaran. No hay una satisfacción más grande, yo digo, porque a mí me ha sucedido cuando ves a tus hijos que se llevan bien. Pero bueno, si no se llevan bien, no, o sea, la culpa no te va a ayudar a que se lleven mejor, a que se lleven bien. Más bien, yo creo que hay que propiciar el amor entre ellos, aunque ya estén grandotes, y orar mucho por esas relaciones de hermanos, entre ellos, porque de verdad cuando las ves, bueno, es una felicidad muy grande y ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿no? En bueno, eso. bueno, pues entonces ahora sí ya nos despedimos, ¿no? Ha sido, Hagamos una pequeña oración, ¿te claro, parece? claro, con mucho gusto. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la felicidad que nos has dado de tener hermanos, aunque quizá con algunos ha sido una calamidad, un dolor de cabeza, pero mientras haya vida y esperanza. Y te ponemos hoy nuestras relaciones de hermanos, con cada uno de ellos, vivos y muertos. Te ponemos, Señor, toda esa posibilidad que todavía está en nosotros de reconciliarnos, de aceptarnos, de amarnos, de ser ese vínculo hermoso entre nosotros, haya sido como haya sido, eh, pues las circunstancias que nos rodearon. Si nos rodeó esa disfunción familiar de papá y mamá, si nos rodeó tantas carencias o enfermedades, tantas cosas, Señor, que pudieron haber afectado a cómo me relacioné con mis hermanos. Sana, Señor, todo eso. Ayúdanos a recordar lo que nos puede ayudar para sentir en nuestro cuerpo eso que se quedó ahí guardado y pueda sanar. Virgen Santísima María, tú que eres la reina de este mundo, te pedimos que con tu amor y con tu maternidad llegues a estas relaciones de hermanos entre nosotros para que queden llenas, llenas, llenas de amor y de sanación. Bendito y alabado seas, Jesús. Gracias, María. Y gracias por cada una de las personas que nos escucharon
el día de hoy y que pueda ayudarles de algo lo que hoy compartimos. Amén. Amén. Muchas gracias, Cristi. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos que estén con nosotros como cada semana. Los esperamos en nuestra siguiente sesión. Gracias. Gracias, Gladys. Hasta luego Gracias. todos. Dios los bendiga.